¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo fue que aprendimos a aprender? Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Los invito a un viaje a través del tiempo, para entender cómo hemos pasado el conocimiento de una generación a otra. Imagínense, desde el calor de una fogata hasta la luz, a veces un poco fría, de una pantalla. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar. Porque, a ver, no se trata solo de la historia de la educación, de las aulas y los libros. No, se trata de algo mucho más grande, de cómo evolucionó nuestra conciencia, de cómo llegamos a construir la sociedad en la que vivimos. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Ok, aquí tenemos nuestro mapa del camino, ¿no? Para que nadie se pierda. Vamos a arrancar con la tradición oral. Imagínense, las historias contadas de padres a hijos. Luego, ¡pum!, la revolución de la palabra escrita y la imprenta. De ahí, el nacimiento de la editación para todos, o bueno, para las masas. Y terminaremos justo donde estamos ahora, en el umbral de la inteligencia artificial. Cada uno de estos puntos, créanme, es un salto monumental en nuestra historia. Bien, arranquemos. Nuestro viaje comienza, pues, al principio de todo, en la prehistoria. Piénsenlo, antes de que existieran los libros, las escuelas, nada de eso. La educación era en esencia puro instinto de supervivencia. El aula no tenía 4 paredes, el aula era el mundo entero. ¿Y el maestro? El maestro era la tribu. Y fíjense en esta evolución. Es fascinante. Pasamos de aprender a cazar y contar historias alrededor del fuego, o sea, para sobrevivir, a un sistema como el de Egipto, donde saber leer y escribir te convertía en alguien poderoso, era un privilegio para unos pocos. Después, llegamos a Grecia y surge esta idea genial, la paideia. El objetivo ya no es solo sobrevivir o tener poder, sino formar un ciudadano completo, de cuerpo y mente. Y rematamos con Aristóteles y su Liceo, con este concepto revolucionario de que se aprende caminando, discutiendo, o sea, el aprendizaje como un diálogo en movimiento, no algo pasivo. Ok, ahora damos un salto grande. Entramos en una era donde la palabra escrita se convierte en la protagonista, en el recipiente que guarda todo el saber. Pero ojo, al principio fue como un tesoro, guardado bajo llave por unos poquitos, hasta que fue liberado y, bueno, cambió el mundo para siempre. A ver, miren este contraste porque es brutal. Por un lado, en la Edad Media tenemos a los monasterios. Eran como los guardianes del saber, ¿verdad? Preservaban textos con una dedicación increíble, sí, pero era un club muy exclusivo. Y por otro lado, ¡boom!, llega la imprenta de Gutenberg y derrumba esos muros. De repente, el conocimiento se puede copiar, se vuelve accesible y se convierte en el motor de la razón y de la democratización del saber. Un antes y un después clarísimo. Y en medio de toda esa explosión de conocimiento, aparece esta frase, esta idea de Jan Amos Comenius: enseñar todo a todos. A ver, hoy nos puede sonar, pues, obvio, ¿no? Pero hay que ponerse en la época. Era una idea absolutamente revolucionaria. Fue la chispa que encendió el Renacimiento, la Ilustración, y que nos dio la idea de que la educación debía ser para todos. Sigamos avanzando. Nos metemos ahora de lleno en la era industrial. Con las fábricas a todo vapor y la formación de los países modernos, apareció una necesidad completamente nueva. Había que educar a muchísima gente, a una escala que nunca se había visto. Y así, pues, nació el sistema de aulas que casi todos conocemos hoy. Y la clave de este periodo es el famoso modelo prusiano. Hay que entender que su diseño fue súper eficiente para lo que se buscaba. Primero, jerarquía. Una estructura de autoridad muy clara de arriba hacia abajo. Segundo, estandarización. Todos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Y tercero, obediencia. El objetivo final, ojo, no era tanto fomentar el pensamiento crítico, sino crear ciudadanos y trabajadores disciplinados, uniformes, que encajaran bien en la fábrica y en la nación. Y lo más loco es que este modelo ha influido en la educación de casi todo el mundo, hasta el día de hoy. Pero, claro, incluso dentro de este sistema que parecía una línea de montaje, empezaron a surgir voces que decían: un momento. Personas como María Montessori o Jean Piaget comenzaron a cuestionar toda esa rigidez, a desafiar ese modelo de fábrica. Su argumento era simple pero potente. El aprendizaje tiene que centrarse en el niño, en su desarrollo natural, no en un estándar igual para todos. Y con eso
plantaron las semillas de todo lo que conocemos como pedagogías alternativas. Y así, de un salto, llegamos a nuestro siglo, al siglo XXI. Y aquí la tecnología lo cambió todo. Derribó por completo los muros del aula tradicional. Ahora el conocimiento ya no está en un solo lugar, está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Está en la red. Pensemos por un momento en este cambio, porque es monumental. Antes, el conocimiento estaba en la enciclopedia, ¿se acuerdan? Unos tomos pesados, con información limitada, finita. Hoy tenemos acceso instantáneo a una red de información prácticamente infinita con solo teclear algo en un buscador. Esto cambia las reglas del juego. La habilidad clave ya no es tanto memorizar, sino saber navegar, filtrar y, sobre todo, verificar toda esa información. Y esta nueva era nos lleva a la frontera de la educación de hoy, el llamado aprendizaje personalizado. La idea, en el fondo, es usar la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, para lograr algo que antes era un lujo reservado para reyes y príncipes: tener un tutor personal que adapte la lección a tu ritmo, a tu estilo, a tus necesidades. Pero la diferencia es que ahora se puede hacer a una escala masiva. Y todo este viaje nos trae a una última pregunta, una pregunta profunda. Hemos ido desde aprender por instinto para sobrevivir hasta tener una inteligencia artificial como posible tutora. Entonces, si el conocimiento es infinito, si está a un clic de distancia y la instrucción se puede automatizar, ¿cuál es el rol del maestro humano? ¿Qué es lo que no se puede reemplazar? Quizás la respuesta ya no está en transmitir datos. Eso ya lo hace la red. Quizás su verdadero papel ahora sea enseñar lo que las máquinas, al menos por ahora, no pueden: la empatía, el pensamiento crítico, la sabiduría. Una idea para reflexionar.